Hola queridos amigos, qué alegría poder estar de vuelta en un podcast más, poder compartir, poder estudiar y poder aprender juntos. Qué emoción poder reunirnos de nuevo. Esta vez sí estamos los 4, así que ¿cómo están muchachos? Angelito, Ronald, Benja, ¿cómo están? Contentos. Bien, ya me hacía falta estar aquí con ustedes. Sí, hombre, es que Angelito trabajaba mucho, él es el que más trabaja de nosotros 4 y él realidad, mantiene el ministerio. Por eso es que no tenemos nada. El que más trabaja, pero el que menos tiene. Pero qué alegría pues estar acá con ustedes compartiendo y pues nada, el tema de hoy va a estar muy bueno, muy interesante. Yo creo que es uno de los temas que más fomenta la fe y el ponernos a prueba y sobre todo cómo Dios nos utiliza. Es una historia muy, muy, muy buena. Y el enfoque que le vamos a intentar a dar, pues creo que va a ser bastante interesante. Así que nada, vamos de lleno a eso con la intro. De una vez. ¿Quién fue el líder después de Moisés? Josué. José. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 24. Quiero que lean conmigo estos detalles bien interesantes antes de entrar a la historia principal. Josué 24. Miren, esta versión dice acá, última exhortación de Josué. No sé qué dice la de ustedes. Renovación del pacto en Siquem. Lo mismo. Discurso de despedida. Miren lo que dice... ¿23 o 24? 24 de Josué. Okay. Obviamente Josué se está despidiendo, Josué está dando sus últimas palabras y recomendaciones. Y en el versículo 15 dice un versículo famosísimo que dice, y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir. O a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, que yo y mi casa serviremos al Señor. Estos líderes estaban decididos. ¿Por qué digo que estaban decididos? Porque después de los regaños y las advertencias de Josué, el pueblo dice lo siguiente. Entonces el pueblo respondió, nunca suceda que abandonemos al Señor para servir a otros dioses. ¿Qué palabra usaron? Nunca. Suceda. O sea, ellos se estaban comprometiendo, ¿sí? Versículo 20 dice, si dejáis al Señor y servís a otros dioses, Él se volverá contra vosotros. Os traerá desastre y os consumirá después que os ha hecho tanto bien. El pueblo dijo Josué entonces, no. Antes al Señor serviremos. Esta versión dice, pero el pueblo insistió, eso no pasará jamás, dice. Nosotros solo serviremos al Señor. Yo creo que Josué murió con la idea de que Israel iba a vivir en obediencia. Y yo creo que todavía parte de esa generación vieron grandes maravillas. Todavía. Pero después de que muere Josué, no se levantó otro líder como ellos, como Moisés, como Josué. No. Sino que venía un líder y el pueblo estaba obediente. Se moría ese líder, el pueblo venía en su obediencia. Creo que venía la época de los jueces. Salía otro líder y no. Y otro líder, y mientras estaba vivo el líder, el pueblo de Israel estaba contentito y obediente. Pero cuando el líder se moría, Israel volvía a caer otra vez en idolatría. Entonces, ¿dónde estaban las palabras de compromiso del pueblo? Porque estas palabras de compromiso del pueblo tuvo que haberse transmitido a los hijos. ¿No le transmitirías vos un compromiso tan importante? Claro. Claro. Así como, mi hijo, yo tengo un compromiso con tal señor de que cuando... Como están seguros. Y yo creo que Josué mismo sabía que tal vez no... Era muy complicado hacer lo que el pueblo estaba diciendo. Porque también... O sea, qué fácil es decir en abundancia. O cuando todo está bien. Sí, yo le sirvo al Señor. Ya estaba en abundancia, sí. Pero que nos falte una cosa y ahí ya nos olvidamos del Señor o buscamos de dónde nos sentimos más estables. Y ahí llegamos a la historia principal. Después de esto, llegamos a la historia principal que la encontramos en el capítulo 6 del libro de los jueces. No había pasado mucho tiempo. ¿Cuánto calculás que habrá pasado? ¿Unos 300 años? Aproximadamente, sí. Más Obviamente o menos, la caída del pueblo ahí era abismal. Pero mira lo que dice el capítulo 6. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. Es cosa seria que al final sea Dios el que decía, bueno, este pueblo no quiere, ¿verdad? Mejor me retiro y que Madián venga y los oprima.
la mano de Madián prevaleció contra Israel, y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Imagínate, el pueblo heredero de la tierra Escondiéndose. escondiéndose. ¿Te has escondido vos a veces de algo? Lo hablábamos en el podcast anterior con Rocío. Cuando yo era pequeño, a mí me gustaba comerme el azúcar, ¿verdad? Pero obviamente mi mamá no me daba permiso para eso. Y yo me comía el azúcar a escondidas. Decime vos si me acuerdo del sabor del azúcar en ese momento, ¿sí? O sea, yo nunca me deleité en comer eso a escondidas. Mirar lo que pasaba acá. Cuando Israel tenía algo sembrado, imagínate, subían contra ellos los madianitas, amalecitas y los orientales. Entonces, cuando Israel tenía algo para comer, ¿qué iba? Se iban a esconder y a comérselo. Se lo quitaban. Imagínate, decime vos, ¿qué gozo le encontrás vos a comerte la comida así? No se disfruta, pura necesidad. O sea, no lo disfrutas, no lo sentís, ¿verdad? Y este pueblo estaba así. Estaba prácticamente comiéndose, para la reunión, su comida a escondidas. Acampaban contra ellos, versículo 4, y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban comida en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y su ganado, venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Mira cómo estaba Israel. De ese modo Israel quedaba muy empobrecido por los madianitas, y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a Israel un profeta, no dice el nombre, que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel. Pero mira lo que les dice Dios atrás del profeta. Yo os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de todos los que os afligieron, a quienes eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No adoréis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué pasó? No obedecieron. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Israel en ese momento? ¿Le estaba dando la razón del por qué estaban sufriendo? Sí. ¿Les está diciendo ustedes son responsables? Les estaban diciendo, ustedes son responsables, pero le estaba dando la salida, ¿sí o no? Sí. O sea, Israel en ese momento, ¿qué tenía que haber hecho? Obedecer. Pues sí, cambiar rumbo, ¿no? Fíjate que qué curioso es esto, porque precisamente el capítulo comienza diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero de hacer tanto lo malo y ver las cosas críticas, clamaron a Jehová. O sea, siento que eso pues, es algo que aplica en nuestra vida, ¿verdad? Que muchas veces, hasta que las cosas están mal, decimos: Dios, porfa, escucha mi oración. ¿Y escuchó? Ajá. Pero, hasta la respuesta fue de: papito. Es que, mira, eso es importante. O sea, Dios va a escuchar tu clamor. Aun cuando hayas vivido una vida malísima y estés sumergido en el más profundo de los pecados, Dios te va a escuchar y te va a responder, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema de Israel cuando Dios respondió? Que no, o sea, quizá no había un arrepentimiento sincero. No quisieron. O sea, era como más remordimiento quizá, o era el problema era de que no querían afrontar las consecuencias, vamos. Era más ese rechazo a las consecuencias, a sus actos en sí. Sí, porque viene Dios y les pide obediencia. Israel, cuando Dios les pide obediencia, ¿qué hacen? Así como que, no, hombre. Realmente no era lo que estábamos esperando. O sea, queremos bendiciones en desobediencia. Lo que Israel estaba esperando era que Dios quitara su aflicción, mientras ellos iban a seguir viviendo como se les daba la gana. ¿Sí? Porque eso es lo que vamos a ver más adelante. O sea, viene Dios y les dice: ok, hijos, la situación es esta. Yo estoy alejado de ustedes porque ustedes están en idolatría. Quiten la idolatría y yo regreso. Y si yo regreso, cuidadito que se me les ponga ahí enfrente porque me lo vuelo. Como lo demostró muchas veces. Como Israel no hizo caso. Misericordia, vamos. Sí, y cualquiera lo podría decir: mira, tan sencillo que es la cosa, ¿va? Tan solo es de que quites la idolatría y ya no hay más motivos para estarme escondiendo de los madianitas. Israel no hizo caso. Versículo 11. Léete ahí vos, por favor. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra,
la cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí vuelve a mencionar esa parte de escondámoslo rápido porque si no, no lo quitan. 12. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. ¿Qué dice de la versión de ustedes? El Señor está contigo, guerrero valiente. Guerrero valiente. El Señor está contigo, guerrero valiente. Aquí es esforzado y valiente. Versículo 13. Gedeón le responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mira qué interesante esto, porque en el 11 dice que Gedeón está escondiendo el trigo. Y en el 12 el Señor lo llama esforzado y valiente. Un valiente no tiene por qué estar escondiendo. Estás escondiendo. Pero curioso que Dios puede verle a uno... Él ve más en nosotros de lo que nosotros. Sí, porque, pero no. Como que su definición de valiente no es la que nosotros pensamos. Ajá. Porque si se dan cuenta, cuando el ángel le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente, él viene y no rechaza lo que le está diciendo el ángel, sino él le dice, o sea, ¿cómo el Señor va a estar conmigo si cómo estamos? Bueno, que sí, algo de valiente tiene reclamar. Pero no lo reclama como en un plan abusivo. No, sino es, o sea, ¿cómo me está diciendo que el Señor está conmigo si yo no estoy viendo los resultados? Y ahí es donde, o sea, si alguien puede venir y decirle al Señor o al ángel del Señor, o sea, reclamarle de esa manera, él es porque está seguro de lo que cree. O sea, a él sí le pasaron la información sus antepasados. Porque él sabía que el pueblo de Israel no se merecía ese tipo de trato, tener que estarse escondiendo. Y fíjate que... Pues sí, perdón. Dale. ¿No tendrá alguna relación el hecho de llamarlo esforzado y valiente con lo que Dios le dijo a Josué? Que se esforzara y fuera valiente en guardar la ley de Dios. ¿Crees que...? Puede ser. Puede ser también. Que de hecho, versículo 14 es bien curioso porque cuando lo que decía Angelito, él de alguna forma reclama de la manera correcta y saca como a relucir esta información. En el versículo 14, mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. A mí, eso es a mí. Versículo 14, le está diciendo, de la misma manera y con esta fuerza con la que me estoy respondiendo, con esa misma fuerza quiero que vayas. Le está dando la razón. Y suponete como... no encuentro la versión en la que está, pero en el versículo 11 te dice: entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo del encino que está en Ofra. Que era lo que... o sea, el ángel del Señor vino, se sentó ahí, ¿y qué fue lo que estaba haciendo? Estaba observando a Gedeón. Entonces también no solo fue que agarró a Gedeón porque este está enojado, o este tiene como el coraje ahí guardado. O sea, muy seguramente vio cómo lo estaba haciendo. O sea, cuando el Señor lo mandó, no lo mandó solo porque él tenía el coraje o el enojo para enfrentar a las personas, o para darle la tarea que tenía después para él, sino vio un reflejo de un buen trabajo, de perfección en él. Porque así como le decíamos al principio, él no estaba entrenando o pegándole a alguien para probar cuando tuviera que toparse el enemigo. Él estaba guardando sus granos para que no se los quitaran. Pero aún así el Señor dijo: él es el que me va a servir. Es que mira que reconoció al Señor, vamos. O sea, no del todo. En ese momento no del todo lo había reconocido. Lo reconoce hasta de último. Pero por la conversación que tiene. Es como... Si el Señor está con nosotros, o sea, es como reconocía que estaban hablándole de parte del Señor, ¿no? Eso sí, pero eso es casi como que lo que nos ha pasado muchas veces al mundo cristiano. O sea, vos vas a veces a una iglesia, yo estaba el predicador en la iglesia y está diciendo, hermanos, Dios proveerá porque Dios está con nosotros, por ejemplo, vamos. Y hay cristianos que dicen, pues, soy pobre, si Dios está conmigo, ¿por qué no me ha proveído? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo enfermedades? Si Dios está conmigo, ¿por qué se mueren mis familiares? Si Dios está conmigo, ¿por qué no tengo trabajo?
ponemos como en tela de duda eso, ¿verdad? Gedeón dijo, ok, este ángel me está diciendo a mí, que obviamente nosotros sabemos que ese ángel es Cristo, ¿verdad? Este ángel le está diciendo a él, Dios está contigo. Y dice Gedeón, bueno, si Dios está conmigo, necesito ver, ¿verdad? Que realmente Dios está conmigo. A veces no es necesario estar en la abundancia para saber que Dios está con uno. Lamentablemente No, esa es la idea cristiana. Si Dios está conmigo, tengo que tener una infinidad de cosas para que yo sepa que Dios está conmigo. Pero Dios está diciendo, mi presencia va un poco más allá que lo material, que lo tangible. Mi presencia puede estar en lo intangible. Y eso es lo que le estaba prácticamente tratando de comunicar aquí a Gedeón. Seguí ahí, Alexín, por favor. Versículo, nos quedamos... 14, ¿tú querías? 14. Mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? 15. Gedeón le respondió de nuevo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Ya viste que Gedeón estaba pensando en lo tangible. Ajá. Lo que él mide. Ajá. Pues Versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Saben? Dato curioso, perdón. Precisamente de lo que estaban hablando y vos lo dijiste, seguramente vas a leer el versículo más adelante donde dice, y él reconoció al ángel de Jehová. Pero sí es un poco confuso porque dice, entonces vino el ángel de Jehová y más adelante dice, Jehová le dijo, y luego vuelve a decir el ángel de Jehová y luego Jehová le dijo. Como que eso está... Bueno, el autor claro que escribe es la aquí sabe también que el que está hablando directamente con Gedeón es el mismo Dios, Cristo, ¿verdad? Pero ese es dato curioso para los que quieran leerlo y estudiarlo. Versículo 16, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Versículo 17, él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Jehová le contestó, yo esperaré hasta que vuelvas. 19, Gedeón se fue, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. 21. Existiendo el ángel de Jehová, el cayado que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, la paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. Gedeón edificó ahí el altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los Ebieseritas. De aquí te das cuenta que este ángel de Jehová tiene que ser Cristo, o sea, Dios, porque acepta la ofrenda. No hay un solo ser creado que sea digno de una ofrenda. Y este ser, o sea, este ángel del Señor acepta la ofrenda. O sea, que el que estaba hablando directamente con Gedeón era Dios. Mira, me gusta este punto acá. Te lo voy a... Ay, lo perdí. Versículo 17, mira lo que dice acá. Gedeón respondió, si he hallado gracia ante ti, te ruego que me des, ¿qué le dice? La señal. Señal de que tú has hablado conmigo. ¿Qué estaba pidiendo Gedeón? Una prueba. Una prueba, ¿sí? Pero ¿cuál es la respuesta de Dios a lo que dice Gedeón? Léete el del versículo 25 en adelante. Ahorita, del 25. Dice, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Pero, punto aquí. ¿De quién era ese altar? Del padre. Baal. Del padre. Del mismo que le había dicho las grandes maravillas que Dios había hecho. O sea, porque recuerda que ahí le dice a Dios, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? O sea,
era como una persona tibia, ¿vos? Vivía... hablaba de Dios, pero adoraba a Baal, no lo vivía Uh-huh. el padre, pero Gedeón aún así, él tenía esa semilla en él, ¿verdad? Para que Jesús lo haya visto, para que Dios lo haya visto. Ahora pensemos en algo trágico. ¿Quién era el culpable en ese hogar de que Gedeón no tuviera una comunión con Dios? El padre. El padre. Sí, pues era del altar, O sea, del papá. como ¿va? dice aquel, dejó la semillita, pero sin embargo, con el tiempo... Imagínate, o sea, eso quiere decir que vamos a poder encontrar obstáculos para tener comunión con Dios Dentro de en nuestros la propios familia, hogares. en los amigos, en los compañeros de trabajo. Debemos reconocer quién es o qué es lo que nos está impidiendo a nosotros la comunicación con Dios. En este caso, imagínate el poste idolátrico, tanto de Baal, dice poste, no, el altar, perdón, el altar y a el Baal. poste Poste a con la Y imagen. Asherah. Era del papá. Imagínate cuántos hogares hoy en día están viviendo en ese punto, en esa tibieza, como vos decís, que sí está bien, o sea, pueden estar llevando a sus hijos, a la familia, a la iglesia, pero al regresar a casa Adoran a Baal. adoran a Baal. O sea, las cosas son distintas. O sea, no hay diferencia. Ahora imagínate, ¿cómo puede un niño o que está siendo educado en el mundo cristiano, que mi papá me lleva, por ejemplo, en la mañana a la iglesia y al regresar a casa se pueden escuchar rancheras, películas de terror, en fin? ¿Con qué pensamiento crece una persona así? Sí, no me aferro a nada porque yo veo que mis figuras de autoridad tampoco lo hacen. Y es que ese es el problema. Cuando lo comences a ver en tu propio hogar, normalizas un poco el hecho de decir, bueno, en mi casa se hace, quizás no está tan mal. Ujú. Un ¿Sabes? heladito en la tarde. ¿verdad? Ajá, ¿Qué? o Un heladito en la tarde. una compra, una peli o algo. Ujú. Y comenzás como de alguna manera a normalizarlo y a suavizar algo que debería de ser un altar como a Baal, ¿sabes? Ujú. Quizás hoy en día no vemos un altar como tal y una adoración No y nuestros necesario. papás, Ujú. pero lo vemos en muchas otras cosas. Y a veces sutilmente, pero sutil, gotita a gotita, han visto que hasta las piedras pueden quebrarse con una gotita constante. Ujú. Una gotita que pase años repitiendo se puede quebrar una piedra. Entonces, ¿cómo uno puede hacerle una costumbre tan pequeña? Ujú. ¿Ustedes creen que el mundo de nuestro entorno está así? Sí, totalmente. Ujú. A mí me encanta este tema de Baal, vos. No, sí. y podemos hacer una propaganda acá. Que tenemos unos temas relacionados a Baal y que donde son ustedes dos más que todo, ¿verdad? Donde se demuestra pues que a veces el culto a Baal no está del todo suprimido. Sí, No. O sea, hay un culto a Baal moderno sigue estando vivo. similar a esto, de que puede haber un vago concepto, perdón, del Dios verdadero, pero también hay adoración a Baal. Sí. Y date cuenta que quienes estaban aquí adorando a Baal era el pueblo elegido de Dios. vamos. Sí, imagínate. En el tiempo de Elías era el pueblo elegido de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que el profeta les fue a decir a ellos acá en el versículo 10 de que Dios les decía que estaban siendo desobedientes y cuando Dios le pide a Gedeón, Gedeón. no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero imagínate que hubieran pasado un par de meses, por ejemplo. O sea, no habían hecho caso. Y normalmente eso nos pasa. Y nos ha pasado a nosotros. Tenemos un vivo ejemplo. Fuimos a una iglesia, no vamos a decir cuál, obviamente, donde fuimos a hablar exactamente sobre el culto a Baal. Vos lo tuviste, me recuerdo. Y terminando el culto a Baal, de cómo pues, en esos tiempos actuales el culto a Baal sigue vivo y lo está a través de la música, a través de las películas, en fin, etc. Y una de las miembros de esa iglesia, cuando sale de ahí, me recuerdo que publica en su Facebook yendo al cine. O sea, se le acababa de explicar que el culto a Baal estaba en esas películas. Ajá. Y a pesar de eso, esa misma noche va y publica que está en el cine. O sea, es lo mismo. Se le puede estar diciendo al pueblo, miren, el pueblo está descarriado, deben dejar de hacer esto, lo otro, y el pueblo, ¿qué hace? No, Sí. no más.
Es el mismo, vos. Es lo mismo. Es lo mismo. Gedeón pide una señal y Dios le dice, ok, te voy a dar una señal, pero antes dame tú una señal. Versículo 26. Dice, luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. ¿Por qué tenía que cambiarlo? Por un altar hacia Dios. Un altar real. Ajá. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. El hombre valiente, vamos. Ajá, sí que lo era, ¿verdad? Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Después de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Pues me hace pensar que, o sea que este altar que tenía el papá de Gedeón era influyente en ese sector, vos. Sí. Pues pero, o sea, esta parte, ¿sabes? Que me hace pensar mucho en lo que hoy en día ocurre, ¿sabes? Cuando vos decidís, y hablo por mí, cuando yo decido cambiar y dejar fuera muchas cosas que el mundo me daba, una de las primeras reacciones que recibí fue como el rechazo de mis amigos, ¿sabes? Me hace pensar que era como este pueblo. ¿Cómo es eso de que votaste? ¡Ey! Él no puede hacer esto porque nos quitó los altares. Y creo que a veces pasa que el mundo te hace sentir como el raro, como el extraño, como el que no encaja cuando vos decidís poner a Dios en primer lugar y el mundo te empieza a decir qué persona más rara. Qué raro, ¿cómo no vas a ir? Mira, mano, sábado, pues es un viajecito. O mira, solo es una carnita asada. Y comienza como a criticarte y me hace pensar que es el pueblo diciéndote por qué quitaste al Baal. ¿Sabes? Wow. Entonces hasta esa relación, ¿sabes? Qué delicado. Y lo querían matar, o sea, ellos no querían seguir la obediencia. Querían matarlo por lo que había hecho. Sí, pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban. ¿Acaso vais a defender a Baal? ¿Creéis que lo vais a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Jerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran. Y además lo envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Después de este versículo viene la historia más conocida de Gedeón, ¿verdad? Obviamente iba a enfrentarse, creo que es en Patriarcas y Profetas, Benjamín, no me dejarás mentir, que dice que más o menos el ejército de los madianitas... 32,000. ¿Verdad? Era muy... Sí. No, era más. Era como 120, creo. No, 135,000, porque más o menos, o sea, al final a los 300 le tocaba como a 450. 450 versus 1. 135,000, imagínate. Era un maral, ¿verdad? O sea, era un gentío y enfrentarse a tanta gente es... Bueno, si enfrentarse uno a uno es uno se pone nervioso. Es cosa tremenda, imagínate ya... Pues fíjate que me puse a pensar ahorita que leíamos esto, que en realidad Gedeón sí era valiente, véate vos, en el sentido de ser obediente. Porque date cuenta que en todo lo que le dijo Dios obedeció. A pesar de que tenía miedo. Porque cualquier otro hubiera dicho, no me quiero meter a problemas con la gente. Pues sí, mejor lo evito y ahí ver qué pasa. No, él lo hizo, a pesar de que lo hizo de noche para evitarlo, pero lo hizo. Y con el tema de cuando fueron a escoger los 300, obviamente Gedeón sabía que contra un ejército tan grande el número era imposible, pues. O sea, si lo miras física y terrenalmente. No se podía, pero fue obediente. O sea que sí era valiente
En la obediencia, vamos. Pero En lo fíjate que que- Dios pedía, vamos. Yo creo que es precisamente ese punto, no sé cuál es el punto, digamos, principal que vos le querías dar, pero pienso en el que el punto principal de esto es más lo que Dios ve en nosotros que lo que nosotros mismos vemos en nuestras capacidades. O sea, lo que aquel decía, ¿va? Dios te hace el llamado y él decía, no, pero es que mira, yo qué tengo que ofrecer, me hace pensar en un Moisés. ¿Cuántas veces Moisés fue de, pero es que ¿por qué va? Como que, brother, Sí. ¿sabes? Ahí hay gente más pilas y a mí ni me van a querer escuchar. Ajá. Y me hace pensar cuántas veces nos ha pasado y quizás no nos hemos dado cuenta porque no hemos aceptado el llamado. No, y ¿Sabes? suponete, a mí lo que me hace pensar Gedeón es ¿por qué no ha salido otro Gedeón de nosotros? Porque esas características tan especiales que él tuvo, nosotros no las tenemos. ¿Y a cuáles me refiero? Cuando le dicen, con esa fuerza que tienes, anda y vas a defender al pueblo. Y él no dice, no, hombre, no quiero. Y no rechaza el llamado, sino no se lo cree. Porque le dice, mi tribu, Indigno, digamos. mi tribu es la más débil. Y Y soy aparte de el eso, pequeño. yo soy el menor de la familia. Que antes era el menor, era el más grande de El los gacho. hijos, era el que mandaba. El que debería liderar. Ajá. Entonces él sabía que si llegaba y decía, miren, a mí el Señor me mandó con este mensaje, síganme, todo le iban a... Ujú. Todo le iban a decir, no, o sea, ¿cómo te vamos a hacer caso a vos? O cómo en tu casa a vos fue que te dijo eso el Señor y no al mayor. Ujú. Pero aún así, Pues sí, sí era valiente. ajá, o sea, cuando él lo plantea de yo no soy digno, el Señor es, dale, o sea, vos Creo podés. que tiene que ser una característica o creo que fue una característica en todos Común. en todos los siervos de Dios que recibieron un siempre, llamado. así. que no solamente eso, sino que reconocían que su incapacidad. Vamos, o sea, ninguno de ellos dijo, Simón, yo sí soy puedo". mejor. Ajá. Oh, Y quien se creyó así fue de los que cayeron, pues. Pero mantener esa humildad, vamos, de decir, no, o sea, Ajá. ¿por qué no elegís a alguien más? Yo creo que todas las personas llamadas tienen Esa eso en característica, común. esa Ajá, humildad. esa humildad. Y que tiene mucho sentido porque es de valientes ser obediente. Ujú. Requiere mucho es que valor sí. ser obediente. Sí. Es más, hay más valentía en eso que... Que en el desafiar Que en el la ley. desafiar. Y Sí. suponete como que va avanzando la historia y después le pide las 2 pruebas Ajá. Ujú. Ajá. al Pero Señor. y había dado él prueba de su... Ajá, Sí. o sea, en total fueron 3. Ujú. 3 pruebas las que él pidió. Y de ahí todavía viene el Señor y le dice como, o sea, si ya creíste en mí, o sea, si ya me pediste pruebas, ahora Vamos. vamos, o sea, y a mi manera. Porque yo no me lo imagino caminando con un ejército que ya era 10 veces menor y todavía en el camino que se lo hayan cortado en 2 volado, ocasiones. Ajá. Sí. Y le dieron, puchis, como un 5% del ejército que él llevaba. Ujú. Ujú. Y aún así, él fue, o sea, Gedeón, a pesar de que necesitó, ¿qué? 3 pruebas para creer, Ujú. después de que él creyó, Fue suficiente. ajá, o sea, ahí Ujú. ya no hubo para atrás. Ya no hubo dudas. Ujú. Pero mira que las pruebas que pide Gedeón, las pide ya después de haber aceptado la obediencia. Ujú. Cuidado con estar pidiendo pruebas a Dios En en desobediencia. desobediencia mientras seguís en tu terquedad, si podemos usar esa palabra que es fuerte, ¿verdad? Sí. Y cuidado, porque muchos se atreven a eso. Eso es como le llaman el pecado de la... Se me olvidó. ¿Presunción? Presunción, ¿verdad? De aquellos que se atreven a reclamarle a Dios ciertas cosas o pedir promesas a Dios sabiendo que Dios rara vez le contesta a alguien que vive por voluntad en desobediencia. Solo los falsos profetas, ¿no? Exactamente, pero mira, es mucho riesgo. No, y aún uno estando en obediencia, uno tiene que tener claro que, o sea, no solo el Señor va a ser de, te cumplo tu capricho y ahí se quedó. Sí, no. No. O sea, con Gedeón lo vimos que él le contestó y vámonos, o sea, 2 veces me pediste pruebas ahorita Ujú. y te mermé 2 Pues veces. tu así, jaja. así inicia el capítulo. El pueblo literalmente diciendo, ¿por qué no nos sacas de esto? Pues porque Ujú. estás en desobediencia. Se lo O sea, responde. Sí. Sí, te lo estoy diciendo, Ujú. claro, pues. Mira qué interesante porque... ¿por qué podríamos decir nosotros que Dios contesta con señales aquí en esas historias? Bueno, Gedeón no tenía una Biblia.
No tenía la historia de Gedeón. ¿Verdad? Él no tenía esa historia. Él no tenía todo esto. ¿Sí? Cuando Dios sella su palabra acá, Él deja ya todo, prácticamente, ¿verdad? Lo necesario. Lo necesario para que uno pueda vivir conforme a esto. Con fe. No tenés por qué estar pidiendo señal a lo que Dios ya estableció. Es como, por ejemplo, que un ladrón le pida una señal a Dios para robar un banco. O esa común de dame señales para saber que me tengo que casar con esta persona. Imagínate esa gente que dice, si tal persona viene hoy de rojo, esa es la señal, la verdad, que yo le pongo a Dios para ver si esa persona y esta persona no va acorde a lo que ya Dios estableció para una relación. O sea, ya es una desobediencia. ¿verdad? Ya es desobediencia. Entonces, no podemos estar nosotros pidiéndole señales a Dios si ya la respuesta está aquí. Entonces, y la actitud cristiana debería ser esta. Tengo dudas de qué hacer, voy a la palabra. ¿Sí? Voy a la palabra y voy a la oración. Sí. Sí, pues definitivamente, por X y razón, que es muy raro que la Biblia no abarque un aspecto de la vida, no está. Y ya podrían haber otras cosas, ¿verdad? Otro tipo de señales. Pero mientras lo que está escrito responde a las inquietudes de la vida en todos los aspectos, la actitud del ser humano sería ir primero a Dios en su palabra y en oración para conseguir la respuesta. No atreverse a pedir señales, porque el que está en desobediencia no puede recibir, correría el riesgo de no recibir la respuesta de Dios, sino la respuesta de alguien más. Y ahí es donde viene el dolor. No, yo le pregunté a Dios, estoy peleando con Dios porque yo le dije a Dios que me diera señales, Él me respondió y al final de cuentas no era, entonces Dios no me quiere, que Dios tiene sus favoritos, en fin. Creo que todo lo hemos vivido. Sí. Creo que todo lo hemos vivido. Nosotros sabemos cómo termina la historia, ¿sí? Como vos lo decías, al final Dios le responde a Gedeón. Hay que sacar, de verdad, hay que resaltar esto. Qué paciencia la de Dios. Con el pueblo de Israel. Sí, no, con Gedeón también, porque imagínate, yo le digo al ángel, paso por vos a las 3, y me preguntas después, ¿a qué hora vas a pasar? Ya te dije que a las 3. Entonces... Bien podría ser vos. Sí. Sí, porque yo no soy paciente. Pero imagínate, Dios con Gedeón le pregunta, ¿cuántas veces le dice, Señor, de verdad voy a ir, va? Te voy a traer una ofrenda? Yo le respondo con una ofrenda. Después que el vellón mojado, no. Misericordia. Después que ahora seco, no, va, está bien, pues. Va. Y que era Jehová, podría tener a cualquier persona cumpliendo esa misión, ¿sabes? Totalmente. A la primera pudo haber dicho, ¿no querés? No te preocupes, voy a conseguir a alguien. Y quizás, como dijo el ángel, alguien mejor, ¿va? No que sea el más pequeño, no que sea el más pobre del pueblo, claro. Alguien mucho mejor. Pero es que Dios tiene un plan escrito para cada uno. No, y date cuenta que hasta dónde trascendió la historia de Gedeón, pues. Miles de años después estamos hablando de él, vamos. Sin duda. Y sacando lecciones. Y que de hecho son de las historias que se utilizan mucho para como que motivar, ¿sabes? Porque es una historia motivadora y una historia... quizás viéndolo terrenalmente es una historia difícil de creer, 300 hombres. Sí. Pero es una historia que sin duda alguna mueve el corazón. Y no de la manera que predicamos nosotros, sino que es una historia motivadora realmente porque nos hace pensar, ¿qué harían ustedes si fueran un Gedeón hoy? Y ya recibieron ese llamado y que ténganlo por seguro que Dios ya les hizo ese llamado. Y... podemos pedir esas pruebas. Hasta Dios lo dice, probadme en esto, pero en obediencia. Sí, seguro. ¿Cómo voy a tener yo el valor de venir hoy y decirle, ¿sabes qué, Dios? Quiero una prueba, a ver si mañana amanece de tal forma, pero después de eso me voy, como dijo aquel, el sábado me voy a jugar fútbol, un partido, y luego empiezo a ver películas de terror y empiezo... ¿Qué mérito tendría yo? Sí, no se puede. Entonces, la verdad es que... Es presunción. Ajá, precisamente eso. Esta historia es... Exactamente. Esta historia es muy buena, mucha. ¿Comenzamos a aterrizar? Bueno, yo... Angelito. La verdad, esta historia de Gedeón a mí... me hace pensar en qué necesito yo o qué necesitamos nosotros para llegar a cumplir una misión de esa magnitud en nuestros días. Como lo mencionabas,
La historia de Gedeón se encuentra en el capítulo 6, 7 y yo creo que parte del 8. ¿Ustedes saben cuántas veces se menciona el nombre Gedeón en esa historia? En esos 3 capítulos. Como 3 veces, creo. Alrededor de 48. Wow. Imagínense ustedes ser una persona que en 3 capítulos, 2 capítulos y medio, los nombren 48 veces. Eso es porque realmente quieren remarcar que lo que ustedes hicieron fue importante. Entonces, con esto, a lo que voy es, pidámosle al Señor la humildad que tuvo Gedeón para cuando recibió ese llamado de sentirse indigno y la fe para después de aceptarlo, aceptar todo lo que le dijo el Señor después. O sea, ya me lo probaste y... Véngase, ajá. O sea, porque ya no le quedaba otra que creer. Entonces, evaluarnos, qué nos hace falta, tal vez más comunión, dejar unas cosas, saber que amistades, inclusive familia, vimos cómo sus vecinos estaban pidiendo su cabeza por una cosa que, o sea, ni siquiera sabían la razón, sino que solo se destruyó y lo matamos. A pesar de que el Señor ya nos dijo que por esto estamos mal, lo vamos a matar. Entonces, confiemos en Dios y pidámosle que Él ponga en nuestros corazones ese deseo de servirle, ese deseo de cumplir su palabra, esa humildad para recibir su llamado y saber que todo lo que Él nos pida lo vamos a lograr porque Él nos va a dar la fuerza, no porque nosotros lo podamos hacer. Wow. Yo quiero resaltar el pedido que Dios le hizo a Gedeón. De arribar los altares a Baal y ese poste idolátrico a Aserá. Dios creo que sigue buscando Gedeones en estos tiempos. Ángel ya dio un aspecto, yo veo este aspecto. Gedeones que derriben los altares a Baal, Gedeones que derriben los postes idolátricos de Aserá. Que no se permita una doble adoración en nuestros hogares, que no se permita una doble adoración en nuestras iglesias. Que se mantenga el culto fiel al Dios verdadero. Que decidamos firmemente, obedecer a Dios contra viento y contra marea, aunque nos pidan nuestra cabeza, aunque la familia se enoje, aunque nuestro grupo social se enoje. Busquemos la manera de ser los Gedeones modernos en contra del culto a Baal y mantengamos firme el culto al Dios verdadero. Eso. Amén. Bueno, saben que estamos iniciando el año y básicamente muchos están iniciando cargos dentro de su iglesia. Quizás muchos de ustedes, jóvenes, adultos, personas que nos están viendo, escuchando, y el helicóptero que también lo están escuchando en este momento, que seguramente va a sonar fuerte, pero ya se fue. Para cada uno de esos jóvenes que quizás está escuchando este podcast, que lo está viendo a través de YouTube, y tienen un cargo, tienen un llamado, recibieron esa misión de cumplir algo dentro de su iglesia, y se estarán cuestionando, ¿soy capaz? Quizás yo no soy bueno, quizás yo no puedo hacer esto, y si me tomaron en ministerio de música y yo no sé cantar, quizás me tomaron en comunicación y yo no sé cómo llevar a cabo o cómo comunicar este mensaje. Pues esta historia es para ustedes. Porque sin duda alguna Dios nos va a hacer un llamado y Él tiene un propósito para cada uno de ustedes y tiene una misión para cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos de salir como hombres valientes, como mujeres valientes y ser obedientes a su mandato. Estamos en tiempos donde definitivamente van a haber pruebas. Estamos en tiempos donde definitivamente vamos a dudar de nosotros mismos. Pero yo creo que esta historia lo que nos hace y la invitación que nos deja es: vamos a salir adelante, poniendo a Jehová en primer lugar, recibiendo su llamado. Y sí, ¿por qué no? Pedirle esas pruebas, pero esas pruebas únicamente en obediencia, esas pruebas únicamente siguiendo el camino de la verdad y de la luz. Es el único camino que deberíamos de tener. Y como le dijo Ronald, ser nosotros los encargados de sacar a esos Baales de nuestras vidas, de nuestros hogares, esas cosas pequeñitas que quizás tenemos, pero son esas cosas pequeñas que nos alejan, que nos distorsionan, que nos cegan del camino correcto. Y poco a poco empiezan a crear en nosotros ese miedo de, ¿pero yo puedo servirle a Dios? ¿Yo soy capaz de hacer esta función dentro de la iglesia? Y Gedeón creo que nos da la respuesta. Definitivamente sí podemos. Y aunque se mire imposible, con la fuerza de Dios somos capaces de hacerlo. Yo me quedo con eso.
Bueno, yo en mi caso, como les decía, a mí personalmente me apasiona mucho el tema de Baal, por lo constante que fue en el pueblo de Dios y cómo fue un tropiezo siempre para el pueblo de Israel. Desde que justamente a Josué les hace ese llamado, mirás al principio del libro de Jueces, y dice que esa generación que había visto la caída de Jericó y Josué murieron, se fueron tras los Baales. Y a partir de ahí pasan años y años y años. Y puedes verlo hasta el tiempo de Acab. Y después de Acab, el pueblo de Israel, esa fue su perdición, vamos. Ese culto a Baal. Entonces, si eso sucedió con el pueblo de Israel, tiene que volverse a repetirse la historia, vamos. Tiene que ser una realidad. Y sabes que ese altar que el papá tenía en esa casa, no sé por qué a mí se me hace como que fuese esos televisores que uno tiene colgados en sus casas, vamos, Sí, y que toda la familia se reúne para rendirle culto. Wow. Entonces, siento que eso, vamos, un llamado a investigar más sobre ese tema para tener la convicción, porque aquí quizá pues uno va a decir, no sé, que no lo hagamos y demás, pero esa va a ser una convicción personal únicamente al momento en que nosotros dediquemos ese tiempo para estudiar el tema, para pedirle a Dios sabiduría. Y estoy 100% seguro que el Dios de Gedeón es el mismo Dios hoy. Es el mismo Dios celoso y el mismo Dios que nos puede dar la capacidad y la fuerza para poder vencer. Wow. Buenísimo. Una gran historia. Sí, una gran historia para haberla estudiado. Y espero que, bueno, la Biblia tiene muchas historias, que sigamos aquí con Cuarto Ángel estudiando más y más y más historias. Yo, en parte, muchas gracias por habernos acompañado. Así es, así que nos escuchamos en una próxima y nos vemos en una próxima, primero Dios. Chao. Hasta luego.